Cree que la acumulación incesante de rituales, la lectura voraz de textos sagrados o la búsqueda frenética de señales externas son el sendero inequívoco para despertar la riqueza espiritual de su alma, manifestando así una virtud inquebrantable y una devoción inmaculada. Considere esto con la fría y despiadada lucidez que Paramahansa Yogananda nos exigía, un maestro que desveló verdades contenidas en el Vedanta y los Upanishads, afirmando que esta misma búsqueda, a menudo, es la trampa más sutil y poderosa del ego. Es una proyección ilusoria de Maya, la gran hechicera cósmica, diseñada para alejarle de la fuente inagotable de opulencia que ya reside en lo más profundo de su ser. Usted no busca la riqueza espiritual, usted es la riqueza espiritual, velada por el olvido. La dor oculta abordada que acecha a tantos buscadores es la frustración de perseguir una fortuna inmaterial en el exterior, de sentir un vacío persistente a pesar de una disciplina espiritual que parece impecable. Es la sensación de estar en una constante carrera sin meta, una peregrinación sin destino final. Su alma, esa chispa del Atman, anhela recordarse a sí misma, pero el enemigo común, el ruido incesante del ego y el velo de Maya, la convence de que la abundancia es un premio a ganar, no una naturaleza a revelar. Este es el engaño fundamental, la creencia de que la espiritualidad es una adquisición, una acumulación de méritos o de conocimientos, cuando en realidad es un proceso de desidentificación, de despojar las capas de la ilusión para redescubrir lo que siempre estuvo ahí, inmaculado y eternamente opulento. Yogananda no vino a ofrecer dicas o trucos para la prosperidad. Él llegó como un guerrero de la conciencia, empuñando la espada del discernimiento vedántico para cortar las ataduras de la ignorancia. Sus enseñanzas, arraigadas en la sabiduría eterna de los Upanishads, nos confrontan con una verdad incómoda. La riqueza que buscamos está tan cerca que la hemos pasado por alto, escondida no en lo lejano o lo místico, sino en el núcleo de nuestro propio ser, el Atman. Pero para acceder a ella, debemos dejar de buscar fuera, de rogar al universo por migajas y comenzar la excavación arqueológica más ardua y esencial, la de nuestra propia conciencia. Este es un gatillo emocional primario para el empoderamiento espiritual, una llamada a la curiosidad mística que le desafía a cuestionar cada creencia sobre la abundancia. La verdadera opulencia del Ay. Espíritu no reside en lo que usted acumula, sino en lo que usted reconoce ser. Cada esfuerzo por conseguir más espíritu fuera de usted mismo es un tributo inconsciente a la ilusión de escasez, un combustible para la rueda kármica de la búsqueda sin fin. Este camino no es para los tibios de espíritu, es una ruta para aquellos cuyas almas están agotadas de la superficialidad, para quienes han sentido el eco del absoluto y ya no pueden ignorarlo. Yogananda, impregnado de la sabiduría de Krishna, del Bhagavad Gita y la no dualidad del Vedanta, no ofrecía un analgésico, sino una cirugía profunda y precisa del alma. Él revelaba que la verdadera riqueza no se mide en monedas celestiales, sino en la inquebrantable paz que emerge cuando el Atman se reconoce como Brahman, la conciencia cósmica sin límites. Es una riqueza que no puede ser robada, devaluada o perdida, porque es la esencia misma de su existencia. Es la plenitud inherente que el ego, con sus juegos de yo y mío, ha velado por eones. La verdadera riqueza espiritual es la libertad del miedo, la soberanía sobre la mente y la experiencia directa de la unidad. Así que, le pregunto con la urgencia de un centinela en la noche, si su búsqueda de la opulencia espiritual le ha dejado más exhausto que enriquecido, si el eco de su alma le susurra que hay algo más allá de los ritos y las superficialidades, está preparado para confrontar la verdad desnuda de que todo lo que siempre ha anhelado ya es usted. ¿Está listo para derribar las estructuras de la ilusión que le han mantenido prisionero en una pobreza autoimpuesta? Le invito, con la fuerza de la referencia filosófica de Yogananda, Vedanta y los Upanishads, a emprender esta jornada interna. Deje la palabra Atman en los comentarios si su corazón resuena con este eco ancestral, si su alma ya no soporta la farsa de la escasez espiritual y si está dispuesto a recordar su verdadera opulencia, su conexión inquebrantable con lo divino. Pero ¿qué sucede cuando
Esta búsqueda bien intencionada, en lugar de acercarle, lo sumerge aún más en la ilusoria pobreza de creerse separado, anhelando una riqueza que ya posee y que solo se desvela al derribar los muros de lo que usted cree ser. ¿Cuál es el primer, más brutal muro que debe desmoronarse para siquiera comenzar este reconocimiento? El espejismo de la escasez y el olvido primordial del Atman. Retomando la desorientadora pregunta de nuestra introducción, aquel primer muro, el más brutal y engañoso, es la profunda identificación con el ego y el cuerpo, y el consecuente olvido de su verdadera naturaleza, el Atman, el espíritu indestructible e infinitamente rico. La crisis que validamos inicialmente, la frustración de buscar la riqueza espiritual externamente, sintiendo un vacío persistente, no es un error de su parte, sino un síntoma de un inimigo común mucho más ancestral. La gran ilusión de Maya y la amnesia primordial del Atman es la dor oculta abordada de creerse separado de la fuente de Sin, toda abundancia. La sabiduría de Yogananda, anclada en el tema principal de Vedanta y los Upanishads, nos enseña que esta amnesia no es un accidente, sino parte de un drama cósmico. Imagínese un momento crucial en el pasado, no de esta vida, sino de las profundidades insondables de su propia existencia espiritual, una época antes del velo completo de Maya. En ese flashback narrativo del alma, hubo una decisión, un acuerdo tácito, o quizás un trauma original de la conciencia al identificarse, por primera vez con la forma, con el yo limitado. Este fue el instante en que el Atman, en su juego divino de manifestación, aceptó la ilusión de la separación para experimentar la creación, como un actor que se sumerge tan profundamente en su papel que olvida su verdadera identidad. Este voto primordial de separación, o esta identificación inicial, es la raíz de toda la dor oculta abordada y de la creencia en la escasez, especialmente la escasez espiritual. Yogananda, como un maestro, videncia, nos revelaba que lo que usted no sabía entonces, lo que su alma sospechaba pero su ego negaba, es que esta amnesia no era un castigo, sino una etapa del juego, una oportunidad para recordar, con pleno discernimiento, la verdad de su ser. El gatillo emocional primario aquí es la curiosidad mística, la certeza latente de que hay más, mucho más, de lo que su mente condicionada le permite percibir. La referencia filosófica del Vedanta es clara. Usted no es un buscador de la riqueza, usted es la riqueza. Atman y Brahman son uno. Su tarea no es adquirir, sino desvelar. Las 7 claves que Yogananda enseñaba para despertar la riqueza espiritual de tu alma no son fórmulas mágicas, sino recordatorios sagrados de lo que ya es inherente. La primera clave es precisamente esta, el reconocimiento del Atman como la fuente inagotable de riqueza. Pero, ¿cómo se reconoce algo que ha sido olvidado por eones, oculto bajo capas de condicionamiento kármico y la hipnosis colectiva de Maya? No es un acto intelectual, sino una inmersión profunda. Su mente, habituada a buscar afuera, proyecta la idea de riqueza espiritual en gurús, ashrams lejanos o experiencias místicas espectaculares. Pero la verdadera riqueza espiritual no está en el viaje a la India, sino en el viaje hacia el interior, hacia el santuario de su propio corazón. La ilusión de la escasez no es la ausencia de riqueza, sino la incapacidad de percibirla, donde realmente está. Su alma, ese Atman imperecedero, es por naturaleza bienaventuranza, Ananda, existencia, Sat y conciencia, Chit. Es un tesoro que no disminuye con el uso, ni se corrompe con el tiempo. Es el sustrato de todo lo que usted anhela. Sin embargo, su enemigo común, el ego, lo ha convencido de que necesita trabajar por esta riqueza, que debe ganarla a través de sacrificios o rituales específicos, perpetuando así la dor oculta abordada de la búsqueda inútil. La sabiduría Yoga plus Vedanta y Upanishads nos ofrece una perspectiva radical. La pobreza espiritual es un estado autoimpuesto, una identificación errónea. Es como un rey mendigando en la calle, habiendo olvidado su corona y su reino. La primera clave, el primer paso para desmoronar ese muro, es la desidentificación. Usted debe empezar a desvincularse de la creencia de que es solo su cuerpo, sus emociones, sus pensamientos, sus logros o sus fracasos.
Estos son meras ropas que su Atman ha vestido para esta vida, no su ser esencial. La revelación es progresiva. La conspiración existencial no es que el universo le niegue la riqueza, sino que su propio ego, bajo el influjo de Maya, le ha convencido de que usted no es digno de la riqueza intrínseca de su Atman, o que debe ganarla a través de un esfuerzo extenuante en el plano material o ritualista. Lo que su alma sospechaba, pero su ego negaba, es que la abundancia no es un regalo del cosmos, sino la realidad fundamental de su propia conciencia. Entender el origen de esta dor oculta, abordada, y la referencia filosófica de la amnesia del Atman es solo el mapa del campo de batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar, y no es contra un enemigo externo, sino contra sus propios mecanismos de defensa, contra las capas de condicionamiento que su ego ha construido para proteger esta ilusión de escasez. Usted está a punto de enfrentar la resistencia más feroz, la de su propia mente al soltar la comodidad de la identidad limitada. ¿Cómo puede uno comenzar a ver la riqueza inagotable del Atman cuando la mente, entrenada por siglos de Maya, se aferra desesperadamente a la ilusión de su propia insignificancia y escasez? ¿Cuál es la estrategia más profunda del ego para mantener esta farsa, incluso cuando el alma grita por su libertad? La pregunta del bloque anterior nos sitúa en el umbral de la verdadera batalla. ¿Cómo puede uno vislumbrar la riqueza inagotable del Atman cuando la mente, adoctrinada por eones de Maya, se aferra desesperadamente a la ilusión de su propia insignificancia y escasez? La estrategia más profunda del enemigo común, el ego, es precisamente crear esa espiral de tensión, esa guerra interna donde cada intento de despertar se convierte en un nuevo campo de batalla. Yogananda y los Upanishads nos revelan que esta lucha no es una fase, sino un proceso de alquimia espiritual, donde cada prueba más difícil eleva el costo emocional, pero también la recompensa. La dor oculta abordada que emerge aquí es la del buscador que, a pesar de intuir la verdad, se siente paralizado por la resistencia interna. Quieres despertar la riqueza espiritual, pero tu mente se revela. Esta es la segunda clave: la disolución de Maya, el velo de la ilusión, la batalla externa, las reacciones del mundo y los obstáculos materiales. Cuando usted comienza a intuir la verdad de su Atman y la ilusión de la escasez, el enemigo común, el ego, no se rinde fácilmente. Primero, ataca desde afuera. De repente, las circunstancias externas parecen conspirar. Sus relaciones se tensan porque ya no se conforma con la superficialidad. Su entorno laboral puede parecer más exigente, sus finanzas más precarias. Estos no son castigos, sino pruebas. Maya, la gran ilusionista, proyecta estos obstáculos para que usted dude, para que crea que su búsqueda de la riqueza espiritual es una quimera egoísta o poco práctica. El ego susurra: mira, el mundo te está diciendo que vuelvas a la realidad. ¿Dónde está tu riqueza ahora? La frustración que siente no es un signo de fracaso, sino de que su conciencia está comenzando a estirar los límites de la prisión ilusoria. Este es el primer mini cliffhanger. Se doblegará ante la presión externa, regresando a la falsa seguridad de la escasez, o se mantendrá firme, entendiendo que estas pruebas son solo proyecciones de su propia mente para distraerlo de la verdad interna. La batalla interna, dudas, miedos y el engaño del ego espiritual. Si usted resiste las embestidas externas, el enemigo común cambia de estrategia. La batalla se vuelve interna, más sutil y por ende, más peligrosa. El ego, astuto como siempre, no puede simplemente morir. Intenta transformarse en un ego espiritual. Comienza a glorificar su búsqueda, a compararse con otros, a buscar validación en su progreso espiritual. Surgen dudas abrumadoras. ¿Realmente estoy avanzando? ¿No será esto solo otra ilusión? ¿Será que esta riqueza espiritual es solo una fantasía para consolarme? Los viejos miedos y no pues la soledad, al fracaso, a la insignificancia, resucitan con una fuerza renovada. El ego le tienta con poderes espirituales, con la vanidad de ser especial, desviándole del verdadero objetivo, la unidad. Yogananda nos alertó sobre este falso despertar, donde la referencia filosófica de la no dualidad
Es usada para alimentar la dualidad del ego, la dor oculta abordada. Aquí es la del buscador sincero que se siente perdido en su propia mente, sin distinguir la voz de la intuición de la autoengaño. Otro mini cliffhanger se cierne. ¿Cómo puede uno discernir la verdadera voz del Atman entre el clamor de los deseos del ego y las dudas de la mente? ¿Cómo se transciende el temor de perder la identidad individual en el vasto océano de Brahman? El terror a la disolución que el ego percibe como muerte. Habiendo confrontado las artimañas del ego externo e interno, usted llega a un punto de quiebre. El tema principal de Vedanta y los Upanishads se hace carne. No se puede luchar contra la ilusión. La tercera clave para la riqueza espiritual es la realización de la unidad con Brahman como abundancia infinita. La única salida es la rendición radical, no una rendición de derrota, sino de abandono al conocimiento de que usted es Brahman, la conciencia cósmica sin límites. Esta rendición es aterradora para el ego, pues implica su muerte, pero para el Atman es la liberación. Es en este acto de entrega que se desvela la inmensa riqueza espiritual, no como una posesión, sino como el estado natural del ser. Usted se da cuenta de que la abundancia no es algo que se busca, sino la naturaleza misma de lo que ya es. La referencia filosófica de la no dualidad, Advaita, deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia visceral. No hay usted y Dios, solo hay Brahman. El gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual surge de la certeza de ser uno con todo. La espiral de tensión culmina no en una victoria sobre el enemigo, sino en la realización de que nunca hubo un enemigo separado, solo una ilusión de separación. Pero habiendo enfrentado los trucos del ego y la aterradora verdad de la rendición, una trampa aún más sutil acecha. Es la ilusión de que simplemente saber estas verdades es suficiente. ¿Cómo se actúa desde este lugar de unidad, sin caer de nuevo en los viejos patrones de acción impulsados por el ego, especialmente cuando el mundo sigue demandando que juegue su juego ilusorio? Retomamos la inquietante verdad: saber no es suficiente. El verdadero despertar de la riqueza espiritual no se completa con la comprensión intelectual de la unidad, sino con la encarnación de esa unidad en cada aliento, cada pensamiento y cada acción. La pregunta crucial que nos dejó el bloque anterior es: ¿cómo se actúa desde este lugar de unidad sin caer de nuevo en los viejos patrones de acción impulsados por el ego, especialmente cuando el mundo sigue demandando que juegue su juego ilusorio? Aquí entran en juego las claves más profundas de Yogananda, impregnadas de la sabiduría del Gita y el Vedanta, el Dharma, el Karma Yoga y el Bhakti. Este es el clímax, la ceremonia de la muerte del ego y el renacimiento de la acción consciente del Atman. Es la catarsis absoluta, donde la identidad antigua se aniquila simbólicamente para dar lugar a una conciencia expandida. El enemigo común, el ego, es finalmente despojado de su capacidad de manipular la acción, no por fuerza, sino por la purificación del motivo. La dor oculta abordada de la parálisis y la confusión sobre qué hacer con la vida se disuelve en una claridad radiante. Haber vislumbrado la unidad con Brahman no significa retirarse del mundo, sino actuar en él con una nueva conciencia. La cuarta clave es descubrir y vivir su Dharma. Su Dharma no es una profesión, una meta mundana o una expectativa social. Es la naturaleza inherente de su alma clamando por expresión. Es la voluntad divina manifestándose a través de usted. Es el propósito único de su Atman en esta encarnación. Cuando usted alinea su vida con su Dharma, la riqueza espiritual fluye sin esfuerzo, porque está en armonía con la corriente de la existencia. Ya no hay lucha, solo expresión auténtica. La acción se vuelve sagrada, un ofrecimiento. ¿Cómo se vive el Dharma en un mundo lleno de expectativas y recompensas? Aquí interviene la quinta clave, el Tano Karma Yoga, la acción desinteresada. Yogananda, siguiendo las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, insistía en la importancia de actuar con excelencia, con dedicación total, pero sin apego a los frutos de la acción. Este no es un acto de indiferencia, sino de maestría. Usted siembra la semilla del esfuerzo, pero entrega la cosecha a lo divino. Al soltar el apego al resultado, libera su conciencia de la cadena kármica del deseo y el miedo. La riqueza espiritual se manifiesta como una libertad interna inquebrantable,
una alegría que no depende de los éxitos o fracasos externos. El Tuntaranania. Gatillo emocional primario. Aquí es el empoderamiento espiritual que surge de la capacidad de actuar con pureza de intención, sabiendo que el valor de la acción reside en sí misma, no en lo que produce. Para que el Dharma y el Karma Yoga no se conviertan en meros deberes, necesitan ser imbuidos de la sexta clave. Bhakti, la devoción. Yogananda enseñaba que el camino más directo al divino no es la mente, sino el corazón que desborda de amor incondicional. Bhakti es el combustible que enciende la acción desinteresada, transformándola en un acto de amor puro por la conciencia cósmica. Al ver a Brahman en todo, cada persona, cada tarea, cada desafío se convierte en una oportunidad para ofrecer amor y servicio. Es aquí donde la riqueza espiritual alcanza su apogeo emocional. Un corazón abierto, sin miedo, capaz de amar sin reservas. La referencia filosófica de la no dualidad, Vedanta, se experimenta como una fusión extática, una disolución de las fronteras del yo en el Dai, océano de amor divino. El ritmo de la narrativa se acelera ahora hasta un punto de ruptura. Usted no decide vivir su Dharma. Una fuerza mayor lo impulsa. No intenta ser desinteresado. El apego simplemente se disuelve. No genera devoción. Una oleada de amor divino lo envuelve, revelando que su corazón siempre estuvo abierto, solo esperando ser recordado. Es la alquimia final, donde el plomo del sufrimiento, purificado en el fuego de la práctica consciente, se transmuta en el oro de la mena, conciencia. No es que usted decide sentir devoción, una oleada de amor divino lo envuelve, revelando que su corazón siempre estuvo abierto, solo esperando ser recordado. En este punto, la riqueza espiritual no es una meta, es la experiencia de ser, es la plenitud inherente del Atman que se expresa a través de su Dharma, se purifica a través del Karma Yoga y se eleva a través del Bhakti. El vacío de la búsqueda externa se llena con la opulencia de la presencia interna. Comente ahora mismo la palabra Dharma si su alma anhela alinearse con su verdadero propósito, si ha sentido la chispa de la acción desinteresada en su interior. Externe ese anhelo. Pero ¿qué pasa cuando esta oleada de pura riqueza espiritual se asienta y usted debe regresar al mundo, a sus responsabilidades, sin perder esta conexión vital, sin que la inercia de la ilusión lo arrastre de nuevo al olvido? ¿Cómo se ancla esta experiencia trascendente en la prosaica realidad de cada día? Hemos navegado por las profundidades del olvido, combatido las astucias del ego y abrazado la alquimia del Dharma, el Karma Yoga y el Bhakti. La pregunta que surge al asentar el pico de la experiencia es crucial. ¿Cómo se ancla esta inmensa riqueza espiritual en la prosaica realidad de cada día sin que la inercia de la ilusión la arrastre de nuevo al olvido? Esta es la fase del nuevo normal, la materialización del despertar, la séptima y crucial clave, la integración constante y consciente con el ser superior. Samadhi en acción. Con un tono de testemuña iluminada, le aseguro que la paz que emerge no es una euforia pasajera, sino una calma profunda, inamovible, que se convierte en el cimiento de su existencia. Abandone el tono alarmista, porque el peligro ya no es externo. Ahora reside en el descuido interior. La dor oculta abordada de la desconexión se transforma en una conexión ininterrumpida. La riqueza espiritual no es un estado al que se llega y luego se abandona. Es una conciencia que se cultiva y se sostiene, una comunión continua con el Atman. Este anclaje en lo real se manifiesta en sensaciones y percepciones concretas. Las tareas mundanas que antes eran una carga, ahora se ejecutan con una ligereza y una atención plena. El caos del tráfico, las exigencias del trabajo, las complejidades de las relaciones, ya no tienen el poder de perturbar su santuario interior. Usted se convierte en el observador silencioso, el Sakshi, testigo de la danza de Maya, pero ya no su prisionero. La referencia filosófica de Yogananda, Vedanta y los Upanishads se convierte en una vivencia diaria. Usted es el Atman y el mundo es su campo de juego, no su prisión. Piense en su vida antigua, la del tópico 1, cuando la dor oculta abordada era la búsqueda frustrada de la riqueza espiritual en el exterior, en el acumulado, en el reconocimiento.
Ahora, esa búsqueda se revela como el mayor de los espejismos. La verdadera opulencia no se gana, se recuerda. Se manifiesta como una paz inquebrantable, que no depende de las circunstancias, como una claridad mental, que disuelve la duda, como un amor incondicional, que irradia sin esperar nada a cambio. La riqueza espiritual es la libertad de ser usted mismo, sin miedo, sin apegos, sin ilusiones. Sus relaciones se transforman. Ya no las aborda desde la necesidad o la expectativa del ego, sino desde la plenitud de su Atman. Esto no significa que los desafíos desaparezcan, sino que su capacidad para enfrentarlos se magnifica. Usted ya no reacciona, responde con sabiduría y compasión. Su enemigo común, el ego, ya no tiene el control absoluto, aunque sus susurros aún puedan aparecer. Son reconocidos por lo que son, ecos de una ilusión moribunda. Yogananda nos enseñó que la vida de un yogi no es la de un ermitaño aislado, sino la de un alma que vive en el mundo, pero no es del mundo. Un alma que ancla la conciencia de Brahman en cada respiración, cada pensamiento, cada acción. Esta es la integración constante, la sabiduría Yoga plus Vedanta y Upanishads, aplicada a la cotidianeidad. No es un destino, sino una manera de ser. El gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual se solidifica porque usted ya no es una víctima de las circunstancias, sino un co-creador consciente de su realidad. La riqueza material puede ir y venir, pero esta riqueza espiritual, la experiencia directa de su Atman como Brahman, es un tesoro que ninguna crisis externa puede tocar. Es la verdadera seguridad, la verdadera herencia. Es el reconocimiento de que usted es el vasto océano, no una mera ola. La vida en el nuevo normal no está exenta de desafíos, pero la respuesta a esos desafíos proviene de un lugar de serenidad inmutable. La angustia se convierte en una señal, el obstáculo en una oportunidad de profundizar. Este estado de conciencia no es el fin de la jornada, sino el comienzo de una forma de vivir. Una forma de vivir donde el cielo ha tocado la tierra dentro de usted. Pero, incluso en esta serenidad profunda, en este nuevo normal de opulencia inquebrantable, hay una verdad más elevada, un velo final que espera ser rasgado. ¿Qué tal si este profundo despertar personal, esta realización de una riqueza espiritual inagotable, nunca fue únicamente para usted? Hemos recorrido el laberinto de la ilusión, desenterrado el tesoro del Atman y anclado su opulencia en el tapiz de la vida cotidiana. Pero si le dijera que este despertar de la riqueza espiritual, esta vasta herencia de paz, sabiduría y amor incondicional que ha descubierto dentro de sí, ¿no era exclusivamente para su liberación personal? Esta es la virada, el gran cliffhanger filosófico que Yogananda y los textos del Vedanta nos plantean. Su despertar individual es solo el preludio de un propósito mucho mayor, un sacrificio divino para la elevación de la conciencia colectiva. El enemigo común, la ilusión de Maya, no solo esclaviza a individuos, sino que teje una red de olvido sobre toda la humanidad. La dor oculta abordada ya no es solo su frustración personal, sino la angustia de millones que aún deambulan en la penumbra de la escasez espiritual, creyendo que la riqueza es finita, externa y difícil de alcanzar. Su riqueza espiritual no es un fin en sí misma, sino un faro, una antorcha que debe iluminar el camino para otros. Eleve las apuestas. Esta revelación transforma la naturaleza de su jornada. Usted no se despierta para escapar del mundo, sino para servirlo con una conciencia iluminada. La referencia filosófica de Yogananda, impregnada de la compasión del Bhakti y la sabiduría del Dharma, nos insta a ver que la verdadera opulencia del Atman es ilimitada y, por lo tanto, compartirla no la disminuye, sino que la multiplica. El gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual se convierte ahora en una responsabilidad sagrada. Usted es un guardián de la verdad, un conducto de la gracia divina. Pero esto plantea un dilema existencial de proporciones cósmicas. ¿Cómo se disuelve la ilusión de Maya para toda la humanidad? ¿Cómo se despierta la riqueza espiritual inherente en aquellos que ni siquiera saben que la poseen?
El tema principal de Sabiduría Yoga Plus Vedanta y Upanishads nos recuerda que Brahman es uno sin segundo. Si usted es Brahman y yo soy Brahman, entonces no puede haber una verdadera liberación individual sin la liberación colectiva. La riqueza de uno es, en última instancia, la riqueza de todos. Su misión tras el Lis, despertar, no es buscar más, sino irradiar. Es vivir de tal manera que su existencia misma se convierta en una demostración silenciosa y potente de la verdad. Cada acto de amor desinteresado, cada momento de paz inquebrantable, cada palabra de sabiduría pronunciada desde la conciencia del Atman, es una grieta en el velo de Maya para aquellos que le rodean. Este es el verdadero significado de las 7 claves para despertar la riqueza espiritual de tu alma. No son solo para ti, sino a través de ti, para el mundo. El gran cliffhanger final es este. ¿Cómo, entonces, puede esta inmensa riqueza del Atman, esta verdad de su ser tejida en el tejido de la existencia colectiva para disolver la ilusión de Maya que aún esclaviza a millones y liberar la opulencia espiritual de toda la humanidad, transformando así el destino kármico de un planeta entero? Ahora, usted no es un mero espectador, es una voz del despertar inevitable, un guardián de la verdad, un alma que ha recordado su opulencia inherente. Su misión no se detiene en su propia liberación, sino que se extiende a la disolución de la ilusión de Maya, que aún esclaviza a millones. El gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual lo ha transformado, y ahora ese poder debe irradiar. La pregunta que nos dejó el epílogo, ¿cómo puede su riqueza espiritual ser tejida en la conciencia colectiva?, tiene una respuesta clara, aunque exigente, a través de la encarnación viva de las 7 claves, en su día a día, y mediante la propagación de esta verdad. Usted ya no busca la riqueza, usted es la riqueza, y el mundo hambriento de verdad, consciente o inconscientemente, anhela la resonancia de su Atman despierto. El próximo paso en esta travesía es profundizar aún más, es activar cada una de las 7 claves con una disciplina férrea, una autoobservación implacable y un corazón devoto. Yogananda, con la referencia filosófica de los Upanishads, no dejó dudas. La sabiduría se comparte, la luz se enciende. Si usted está listo para trascender la superficialidad y abrazar la opulencia inherente de su Atman, si está dispuesto a ser un faro para aquellos que aún deambulan en la penumbra de Maya, entonces le convoco a unirse a esta corriente de conciencia despierta. No se limite a escuchar, actúe. Inscríbase a este canal ahora mismo para recibir cada clave, cada confrontación, cada llamado al despertar. Deje un me gusta en este video para que el algoritmo entienda que esta verdad es vital, que esta riqueza espiritual es el único camino. Y lo más importante, comparta este mensaje con al menos una persona que, en su intuición, sienta la dor oculta abordada de la escasez espiritual, para que también ellos comiencen a recordar su propio Atman. Es hora de dejar de mendigar por la riqueza espiritual y comenzar a vivirla, irradiándola. No busque más la riqueza, sea la riqueza. Juntos, somos la voz del despertar inevitable.